Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 12 y hasta el versículo 14. ¿Okay? El día de hoy vamos a comenzar una sección del capítulo 8 de Romanos, que está buenísima, que es una sección que nos habla acerca de nuestras obligaciones como cristianos. ¿Okay? Y habla en específico de una obligación. ¿Cuál es esa obligación? La obligación que tiene el cristiano de ir en contra del pecado. ¿Okay? Hoy vamos a iniciar con la primera parte del versículo 12. ¿Okay? Antes de comenzar, voy a leer el versículo 12 al versículo 14. Romanos 8:14 dice así, dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el punto principal de este pasaje? El punto principal de este pasaje es que los cristianos tienen obligaciones. Los cristianos tienen obligaciones. Hasta ahorita, dentro de nuestro texto, no se ha mostrado eso. Si ustedes recuerdan lo que observamos las semanas pasadas, estuvimos hablando de cómo es que Dios actuó para nuestra salvación. ¿Sí? O sea, no se ha observado nuestro actuar, se ha observado solamente el actuar de Dios. Ejemplo, en el versículo 9 nos dice cómo es que Dios, a través de su Espíritu, hace que no estemos en la carne. Si ustedes tienen el Espíritu y el Espíritu habita dentro de ustedes, no están en la carne. Comienza el versículo 9. ¿Sí? En el versículo 9 también se nos dice, si uno tiene el Espíritu Santo, él pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque los que no tienen el Espíritu Santo no son de él, dice el versículo 9. ¿Sí? Entonces, Dios hace que yo no esté en la carne, Dios hace que yo le pertenezca a Cristo, ¿sí? Dios hace, versículo 10, que yo tenga un espíritu vivo. En el versículo 10 se nos dice cómo es que, a pesar de que el cuerpo está muerto, el espíritu está vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Okay? Y en el versículo 11, el pasado a este, se nos dice que tenemos una promesa de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos traerá vida a nuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Versículo 11. Entonces, si notan, hasta ahorita no está hablando de lo que tú haces, hasta ahorita habla de lo que Dios hace. ¿Sí? Dios nos saca a nosotros del reino de la carne, Dios hace que pertenezcamos a Cristo, Dios nos entrega un espíritu vivo, ¿sí? Y Dios nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Ok? Pero a partir de este versículo que tenemos de frente, el versículo 12 de Romanos 8, comienzan las obligaciones de un cristiano. Comienza cómo tienes que responder tú, porque tú tienes una responsabilidad. ¿Sí? Es algo bien peculiar de la predicación reformada, que siendo bien honesto yo sigo, que ponemos mucho énfasis en la salvación de la parte de Dios, la salvación como parte de una obra de Dios, ¿sí? Pero también es muy particular que al mismo tiempo que se coloca esa salvación de la obra de Dios, de la mano de Dios, también se coloca la responsabilidad que tiene un cristiano para estar obrando su salvación, ¿sí? Y eso es lo que observamos nosotros en estos versículos, ¿sí? Antes de que nos movamos, quiero que entendamos bien esta idea yendo a un pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. Filipenses 2, versículo 12 y 13. La idea es, Dios es el gran iniciador de nuestra salvación. Dios es, Filipenses 2, 12 y 13. Sí. Dios es el gran iniciador de nuestra salvación. Dios es quien obra en nosotros todo bien hacer y nos trae vida. ¿Sí? Y nosotros obramos esa salvación de parte de Dios. ¿Sí? Entonces es lo que dice el versículo 2, 13, 12 y 13, perdón, de Filipenses. Dice Filipenses 2, 12. Dice, ocúpense en su salvación con temor
y tembló. Y noten, ahí está poniendo una responsabilidad hasta ahorita. Cristianos, ocúpense de su salvación. La salvación no la tienen que pensar como un momento pasado y ya. Tienen que pensarlo ustedes como algo que están obrando el día de hoy. Cuando el día de hoy se sujetan a Dios, ustedes están obrando su salvación. ¿Ok? Trabajen, dice el pasaje. Versículo 3. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer. Me quedo ahí. Noten, ocúpense porque Dios es quien obra. Hagan porque Dios hace. Entonces, si notan, ahí está colocando, primeramente viene el actuar de Dios, y por ese actuar de Dios ustedes tienen que obrar. Esa es la forma en la que funciona la salvación. Pero noten, siempre se nos da una responsabilidad. Dios actúa y yo tengo que actuar por eso mismo. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro pasaje. Nada más que si notan en nuestro pasaje Filipenses, Romanos capítulo 8, versículo 12 al versículo 14, lo coloca con el orden cronológico. Dios ha obrado, así que ahora ustedes obren. ¿Sí? Dios ha obrado, por tanto, versículo 12, así que, hermanos, somos deudores. Y a lo que hace referencia es que nosotros tenemos que vivir entregados a Dios. ¿Okay? Entonces, ese es el punto principal de nuestro pasaje. ¿Cuál es el punto principal? Que los cristianos tenemos obligaciones. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de dar nuestra vida a Dios. Eso es lo que está diciendo nuestro pasaje. ¿Okay? Ahora, el día de hoy entonces vamos a observar un tema que se titula deudores. ¿Sí? Deudores, si alguien quiere colocar algún título. Y lo vamos a ver, a través de 3 pensamientos. El primer pensamiento es, quiero que piensen ustedes en el gran actuar de Dios. Piensen ustedes en el gran actuar de Dios. ¿Okay? Es el primer pensamiento. Y eso va en la línea de lo que dice nuestro pasaje. Porque noten las primeras palabras de nuestro pasaje. Las primeras palabras de nuestro pasaje son así que. O sea, lo que está haciendo Pablo es que está diciéndonos lo que se conoce como una inferencia. ¿Saben ustedes qué es una inferencia? Una inferencia, les doy la definición de diccionario, es una deducción de otra cosa. O sea, yo observo ciertas cosas y de esas hago una deducción mejor de algo y saco una conclusión. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, hemos observado nosotros la salvación de Dios a través del Espíritu Santo. Esa salvación sucedió cuando el Espíritu Santo entró en nosotros. Esa salvación hace lo que ya les comentaba, que nosotros pertenezcamos al Espíritu Santo. Hace que nosotros tengamos un espíritu vivo. Hace que nosotros tengamos una promesa de vida eterna. Esa salvación, ahora yo, Pablo, infiero que tenemos que obrar nosotros en respuesta. Es lo que está haciendo Pablo. Entonces, Pablo está haciendo una inferencia. Entonces, nada más me gustaría que notaran que las inferencias son bien importantes. Si yo no veo la Biblia y no observo en la Biblia que me tiene que enviar a mí a una respuesta, yo estoy perdiendo por completo de vista el mensaje de la palabra de Dios. Todos los conocimientos que hay aquí plasmados, amigos, nos deberían de causar una reacción a nosotros y preguntarnos a nosotros cómo vas a responder a esta verdad. ¿Sí? Es una verdad bíblica de forma constante y quisiera que la tuviéramos, porque nosotros como hombres, aun si somos creyentes, hombres y mujeres, tendemos grandemente a perdernos entre cosas que a nosotros nos importan. Ejemplo, si alguien observa alguna controversia dentro de la palabra, un ejemplo muy claro es los días de la creación. ¿Fueron 7 días de 24 horas? ¿Fueron milenios o millones de años? La respuesta es, aunque sea la mía, no tengo ni idea. Pero quiero que respondamos al Dios creador que realizó esa creación. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra respuesta. Porque lo que hizo en este caso Moisés
fue que al escribir esos 7 días, la parte importante de la frase era que Dios lo creó. La parte importante era, tienes que observar a Dios como tu Dios. ¿Sí? Y así con toda la palabra. ¿Vio o no a Samuel Saúl? Pregunta. Yo creo que la respuesta es que sí, pero la respuesta que debería tener yo es, más bien, tengo que confiar yo en la palabra de Dios antes que buscar otros medios. ¿Sí? Y así con toda la palabra. De forma constante nosotros tendemos a poner nuestra vista en aquello que no es relevante primeramente. ¿Sí? Y perderlo de responder a la palabra de Dios. En este caso, lo que hace Pablo es que Pablo le está diciendo, yo estoy viendo esta salvación tan grande de Dios y tenemos que responder a ella. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo es, así que, hermanos, somos deudores. ¿Okay? Entonces nos alentaría a que tengamos nosotros ese tipo de respuestas. Una vez que tenemos la información de la Biblia, busquemos cómo tenemos que responder nosotros. Y hagámoslo como Pablo. Pablo escribe estas frases grandes que albergan una gran cantidad de contenido para hablar acerca de cómo es que tengo que reaccionar. Ahora, el resto de los minutos que nos quedan, vamos a observar nosotros cómo hay que reaccionar en este caso con los siguientes 2 pensamientos. ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo es, hermanos, somos deudores. ¿Ok? Y vamos a verla en los siguientes 2 pensamientos. ¿Cuál es el segundo pensamiento? El segundo pensamiento es, piensa en tu responsabilidad presente. ¿Okay? Ya dijimos, piensa en el gran actor de Dios. Observo yo lo que dice la palabra, cómo es que Dios ha obrado. Observo yo que ha obrado de una forma magnífica en cada uno de nuestros seres. Ahora tengo que pensar yo en mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad presente? Piensa en tu responsabilidad presente. ¿Okay? Y noten la forma en la que él define, Pablo, cómo define su responsabilidad presente. Lo hace con una sola palabra. ¿Okay? ¿Cuál es esa palabra? Es deudores. ¿Cuál? Deudor, exactamente. Deudores. Ahora, esa palabra es impresionante, si soy bien honesto. Esa palabra es como cuando Pablo va y se llama a sí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 1, y en el resto de las cartas, y se introduce como Pablo, siervo de Dios. Siervo de Jesús, más bien, perdón. ¿Por qué? Es muy importante porque esa palabra, en este caso siervo, tiene connotaciones que son muy poco usuales. ¿Sí? En este caso, la palabra deudor, perdón, es una palabra que tiene connotaciones muy, muy extrañas para nosotros, ¿sí? Que tenemos que razonar. Entonces, tenemos que empezar primeramente viendo qué significa ser un deudor. ¿Qué significa cuando alguien es un deudor? Literalmente, discúlpame, me estoy ahogando. Hay dos connotaciones al menos que quiero que noten de la palabra deudor. ¿Okay? La primera es la connotación que ustedes muy probablemente ya están pensando. Es una persona que le debe algo a alguien más. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, dinero, y esa cantidad que le debe tiene que pagarla. ¿Sí? Entonces, una persona que es un deudor es una persona que ha contraído una deuda con una persona y tiene que pagarla. ¿Sí? Es una primera connotación. Pero esa no es la connotación principal en este pasaje. ¿Okay? Entonces, quiero que veamos esa connotación y qué significaría, pero también quiero que noten otra connotación. Un deudor es alguien que le debe, pásale, hola, que le debe algo a alguien por razón de quién es. ¿Ok? Un deudor es alguien que le debe algo a alguien por razón de quién es. Entonces, alguien contrajo una deuda o alguien por quién es él tiene una deuda con alguien más. Otra palabra que podemos ocupar para esta es un deber. Si yo tengo un deber con alguien, es porque tengo una deuda con él, por quién soy. Si yo tengo una deuda con alguien, la forma en la que lo usamos nosotros es porque yo contraje esa deuda. Entonces, estos 2 significados.
y ambos son bíblicos. Hay que ver cuál es el que hace referencia aquí. Ok. Comencemos con el sentido que tenemos normal en nuestra cabeza. Yo tengo una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque, si ustedes notan, primeramente, en nuestros pecados contrajimos una deuda con Dios. Ejemplo, esto no lo busquen porque vamos a tardarnos más. Pero en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se pide perdón, ¿cómo se pide perdón? Se dice, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú pecas en contra de Dios, tú estás generando una deuda con Él. Tú estás colocando algo que le costó a Él y por eso tienes que pagarle a Él. ¿Sí? Le costó en el sentido de que agarraste de su gloria. Y al agarrar de esa gloria le debes ahora. ¿Qué le debes? Según Romanos capítulo 6, tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Okay? Entonces, para poder pagar esa deuda, tengo que morir. ¿Sí? Ahora, la deuda, sin embargo, noten que no se acaba ahí, la deuda por el pecado. Porque mientras que usualmente una persona cuando va y pide un préstamo en un banco, hay un punto en el cual ya no le dejan, con los pecados tú puedes seguir obrando y obrando y obrando y obrando y sigue creciendo la deuda. Y tú solo tienes una vida, ¿saben? No podrías nunca pagar esa deuda. Entonces, tenemos una deuda tremenda con Dios, perdón, con Dios la Trinidad, que se tiene que ser pagada. Y esa deuda fue pagada por Cristo en la cruz. Entonces Él fue y dijo, yo la voy a pagar. ¿Sí? Entonces ahora tenemos una deuda con Cristo, porque Él se entregó y pagó por lo que nosotros debíamos. ¿Sí? Ok. Sumado a eso, nosotros tenemos una deuda porque hemos recibido la gracia de Dios. Recibimos nosotros las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, aparte de que Dios fue y no nos cobró a nosotros nuestros pecados, Él fue y nos agregó a nosotros gracia sobre gracia. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 16, Juan 1, 16, se nos dice, de su plenitud, de la plenitud de Dios y de sus riquezas, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Sí? Hola, hola, pásale, pásale. No te preocupes, toma asiento, toma asiento. Está disponible ese de ya. Ok, noten entonces, nosotros recibimos de la plenitud de las riquezas de Dios, recibimos gracia, recibimos un regalo que no merecíamos ninguno de nosotros. Entonces, Dios no nos cobró una deuda que teníamos, se la quedamos debiendo, podríamos decirlo así, y Dios nos entregó a nosotros más regalos, regalos sobre regalos sobre regalos sobre regalos. ¿Sí? Entonces, ninguna de estas dos cosas, el perdón y la gracia de Dios, las podemos pagar nosotros. Pero es una deuda constante que podemos decir que está ahí. ¿Okay? Ahora les digo, esto no es lo que hace referencia el pasaje, como diciendo que nosotros tenemos que pagar esa deuda, porque esa deuda es impagable. ¿Sí? Yo nunca podría, si lo quisiera, pagar la gracia innumerable de Dios, aun si tuviera una vida eterna para poder estar pagando esa deuda. ¿Sí? Nunca se podría. Yo nunca podría pagar el perdón por mis pecados, tan grande como es. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta palabra deuda, en el caso de Romanos 8, el que observamos ahorita, es que nos pone a nosotros a pensar la gran deuda que yo tengo con Dios, que es impagable y que Él no quiere que yo pague. ¿Sí? Y me recuerda que Dios es un Dios lleno de gracia. Y lo único que quiere Él es que yo ande como alguien que ha recibido la gracia de Dios, como alguien que ha recibido al Espíritu de Dios, como alguien que ha recibido el perdón de Dios, como alguien que ha recibido y le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces ahí les va el segundo significado, ahora sí.
Ese es el primer significado. Les digo, ese no está, yo creo, tan específico en nuestro pasaje, pero está en parte, ¿no? Nos hace pensar nosotros de la gran deuda que tenemos con Dios, que va a ser impagable, y gracias a Dios que no pide que la paguemos, ¿sí? Pero el segundo significado nos habla más directamente en nuestro pasaje. El segundo significado es deber, un deber que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya me di cuenta yo que tengo todo este perdón de Dios y toda esta gracia de Dios, y yo se supone que he recibido todos estos tesoros, y todos esos tesoros han impactado en mí, ahora yo tengo el deber de obrar como aquel que los ha recibido, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que ayuda a simplificar eso. Ustedes, ¿ustedes dirían que un padre le debe algo a su hijo? ¿Ustedes dirían que le debe alimento, amor, quizás un techo, quizás educación? ¿Cómo ven? ¿O no? Sí, exactamente. No, por completo, lo debe el padre. ¿Sabes? Bíblicamente, un padre le debe todas esas cosas a su hijo, ¿sí? Un padre, cuando, en el momento en el cual recibió a ese hijo, entró en esa relación de deber con ese hijo, ¿sí? Entonces, a fuerzas, este padre tiene que obrar esas cosas. ¿Por qué? Porque es su deber, ¿sí? Así también nosotros. Nosotros, cuando entramos en una relación de hijos con Dios, nosotros entramos en deberes con Él. Nosotros entramos en el deber de obrar como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, eso es lo que hace referencia a nuestro pasaje. Ahora, ese es un ejemplo bíblico el que les acabo de dar. Si ustedes van, por ejemplo, a 2 Corintios 12, 14, podemos observar que es un ejemplo bíblico, un deber, utilizando la misma palabra, exactamente la misma palabra, aborda el deber de un padre con un hijo. 12, 14. Nada más va a requerir un poco de explicación porque está, como forma parte de un argumento, no se ve quizás tan claro, pero ahorita se los explico. 2 Corintios 12, 14. Dice el versículo 14. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes. Pablo quiere ir a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y no les seré una carga. Yo no voy a hacer que ustedes vean por mí, dice Pablo, ¿sí? Y Pablo ejemplifica eso de no va a hacer que ustedes vean por mí con la imagen de un padre y un hijo, ¿okay? Dice el versículo, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad, esa es la palabra, no le deben, ¿sí?, de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Los hijos no tienen que ver por el padre tiene que ver por los hijos. Y esa palabra responsabilidad, esa es la misma palabra que tenemos aquí. Los padres tienen una deuda de ver por sus hijos, ¿sí? Es el pasaje. Les voy a dar otro ejemplo. Romanos 13, versículo 8. Y ahí está una deuda, no entre padres e hijos, sino entre hermanos en Cristo. Romanos 13, 8. Otra vez ocupa la misma palabra en griego que la deuda que tenemos en Romanos 8. Romanos 13, 8 dice, versículo 8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. ¿Ok? Nótese, Pablo está diciendo, no tengan una deuda de la primera que hablamos. No vayan y pidan dinero de modo que vayan a entrar en esta deuda y se queden perdidos. Más bien, vean ustedes que tienen una deuda constante con todos. ¿Cuál es esa deuda? Es la deuda de amarse los unos a los otros. Ustedes tienen el deber de amar al otro, ¿sí? Es su deuda. Entonces, si notan, nosotros tenemos un deber, pero en este caso estamos viendo el deber, en este caso de Romanos 13, entre hermanos. En Romanos 8 estamos viendo el deber que tengo con Dios. El deber que yo tengo con Dios es el de un deudor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi deber con Dios? Mi deber es entregarme de forma completa a Dios, ¿okay? ¿Por qué? Porque un cristiano
ha sido creado por Dios, ha sido revivido y salvado por Dios, ha sido habitado por Dios. Les voy a repetir. Un cristiano ha sido creado por Dios, ha sido revivido y salvado por Dios, ¿sí? Ha sido habitado por Dios. Entonces un cristiano debe entregarse por completo a Dios. Vamos a ver cada una de esas. Primeramente, noten, si yo soy una persona que ha sido creada por Dios, Dios define qué es lo que yo tengo que hacer. Dios define cuál es mi propósito. Cuando Él nos creó a nosotros, Él nos hizo entrar efectivamente en una deuda con Él. Yo tengo que cumplir el propósito por el que fui creado. Si yo fui creado, por ejemplo, entonces, para ser un hombre, tengo que ser un hombre. ¿Sí? Si yo fui creado para, para realizar obras como imagen de Dios, que esa es la forma en la que fuimos creados, según Génesis capítulo 1 y 2, entonces yo tengo que ser una imagen de Dios. ¿Sí? Es la forma en la que fui creado. Mi deber es ser una imagen de Dios. ¿Sí? Segundo, nosotros fuimos salvados y revividos por Dios. Entonces tenemos el deber de obrar como aquellos que han sido traídos de vuelta a la vida, como aquellos que han sido perdonados sus pecados. ¿Sí? Por ejemplo, eso se ejemplifica cuando observamos otra vez el pasaje de Mateo 6, el que les comentaba hace rato. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo he sido perdonado, yo tengo que perdonar a otros. Cuando yo fui perdonado por Dios, efectivamente entré en una deuda de perdonar a todos. ¿Sí? No puedo andar sin perdonar a alguien, porque estoy en una deuda por ser perdonado. ¿Sí? Entonces, tengo una deuda como una criatura de Dios, tengo una deuda como un perdonado de Dios, salvado de Dios, un hijo de Dios, ¿sí? Y tengo una deuda, finalmente, como aquel que ha sido habitado por Dios. En otras palabras, si yo recibí el Espíritu Santo, tengo la deuda de estar obrando por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que aborda nuestro pasaje. Nuestro pasaje está abordando, si ustedes tienen al Espíritu Santo, tienen que vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos nosotros, ¿qué significa mi responsabilidad presente? ¿Okay? Y tenemos un reto bien grande, pero aquí les va. El reto bien grande es que a la gente no le gusta estar en deuda, y mucho menos estar en deuda con Dios. ¿Sí? A la gente le gusta estar libre. Monetariamente se nota un buen, porque una persona en deuda es una persona afanada, una persona preocupada. ¿Sí? Pero aquí en esto se nota, porque cuando tú tienes una deuda con Dios, si tú tienes un deber con Dios, uno piensa, tiene que dejar de lado todo lo que a él le interesa. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van al Salmo capítulo 2, es una imagen perfecta de cómo se siente una persona que siente que tiene que responder a Dios. En el Salmo 2, versículo 2, nos habla acerca de qué es lo que sienten las naciones cuando ven que Dios es quien gobierna y que tienen que responder a Dios. En el Salmo 2.2 dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, y noten las siguientes palabras, rompamos sus cadenas. O sea, rompamos ese deber que tenemos delante de él. ¿Sí? Rompamos y echemos de nosotros sus cuerdas que nos sostienen y nos atan. ¿Sí? Así se siente una persona delante de Dios. Cuando no observa, hermanos, a lo que nosotros tenemos que ver, que la mayor libertad que podríamos tener es estar con este deber delante de Dios. ¿Saben? Si nosotros en verdad viéramos que eso nos libera de forma entera, ¿sí? Veríamos que es una alegría llamarnos deudores de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ver que los cristianos deben encontrar que esta deuda es una parte esencial de sus vidas que los motiva a vivir de forma constante para Dios. Y es una deuda
que por tanto debo de decir yo, Dios me creó con el propósito de servirle, así que suyo soy. ¿Okay? Ya tenemos nosotros, ¿cuál es mi responsabilidad presente? Tengo que ser un deudor de Dios. Ahora voy a ejemplificarles nada más qué significa esta deuda, para que ustedes lo tengan en una palabra. ¿Okay? Para eso quiero ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios 6, 20, observamos un ejemplo de esta deuda, que es probablemente el más grande. 1 Corintios 6, 20. Aquí está. Ok, 1 Corintios 6, 20. ¿Qué dice? 1 Corintios 6, 20 dice, porque han sido comprados por un precio, porque ha sido pagado algo por ustedes. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje ya lo hemos observado hace unas semanas, pero ahorita quiero que nos concentremos en una parte. Ustedes fueron comprados, por tanto, ¿cuál es la respuesta? Entraron en una deuda. Pero ¿cuál es la forma en la que se ejemplifica esa deuda aquí? Glorifiquen a Dios. Si yo he sido comprado, yo tengo una deuda con Dios. Ese deber que yo tengo con Dios es glorificarle. Tengo que entregarme de forma completa de que todas las cosas que yo realizo son para la gloria de Dios. Y esto aparece de forma constante una y otra y otra y otra vez. En Efesios capítulo 1, todavía no lo observamos, pero vamos a ver en las próximas semanas, dice que yo fui rescatado para la alabanza de la gloria de Dios. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, se nos dice que yo tengo que obrar todas las cosas de modo que Dios sea glorificado en ellas. ¿Sí? En Mateo capítulo 5 se nos dice que yo soy una luz que brilla para que, viendo mis buenas obras, las demás personas glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Sí? En Isaías capítulo 44 se nos dice, en este caso a referencia al pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros, a quienes yo llamé y creé para mi gloria. Entonces, ¿cuál es nuestro punto? ¿Cómo funciona esta deuda? Yo soy creado para glorificar a Dios. Yo soy salvado para glorificar a Dios. Yo soy habitado por el Espíritu Santo para glorificar a Dios. ¿Sí? Deudor que glorifica a Dios. ¿Ok? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ok, ahora sí. Vamos a terminar con un último pensamiento, ¿ok? Último pensamiento. Ya les di dos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? Primera, pensemos en el gran actuar de Dios y saquemos inferencias de ese pensamiento. ¿Sí? Yo veo la obra de Dios, tengo que responder a esa obra. Segunda, tengo que pensar en mi responsabilidad presente. Tengo que pensar cómo es que tengo que obrar yo el día de hoy. ¿Sí? Tercera, tengo que pensar en el ejemplo de buenos deudores. En el ejemplo de buenos deudores. Si me regreso a mi pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 12, dice, así que, primer pensamiento, somos deudores. Pero hay una palabra que está en medio, ¿no? Una palabra que es muy importante. Dice el pasaje, Romanos 8, 12, así que, hermanos, somos deudores. Nótese que Pablo habla en plural. ¿Sí? Y no solamente habla en plural, se está metiendo a sí mismo en este grupo de hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Hermanos son aquellos que están unidos por este vínculo de sangre, que son familiares, que están unidos el uno al otro. ¿Sí? Ninguno es mayor que el otro, en el sentido de nadie se coloca arriba de otro, ¿sí? Sino que los hermanos son extremadamente cercanos. Nos está colocando él como su padre espiritual, nos está colocando como su abuelo, se está colocando como su hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo es un ejemplo de un deudor bueno. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, si checamos su ejemplo en todas las cartas, podríamos ver nosotros que Pablo es aquel que se reconocía a sí mismo
con un nombre de deudor. Se le llamaba a sí mismo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Yo vivo con un deber, con una responsabilidad de esclavo delante de Dios. ¿Sí? Pablo se nombraba a sí mismo entonces un deudor. Pablo reconocía que su vida tenía la obligación de ser dedicada a Dios. Por ejemplo, Pablo se dedicaba a la predicación de la palabra y esa era la forma en la que él vivía de forma completa. Entonces, por ejemplo, él coloca en Romanos 1:14, si ustedes lo checan, que él sabía que esa responsabilidad de predicar la palabra era una deuda que él tenía. Romanos 1:14, dice el versículo 14, tengo obligación, que es la misma palabra deuda, ¿sí? Tengo deuda tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como con los ignorantes. Coloco el versículo en contexto porque si no suena medio raro. Pablo estaba diciendo a los romanos, yo no he ido a visitarlos, a pesar de que quiero ir a visitarlos, a pesar de que quiero ir a España, no, perdón, a Roma, Italia. Yo no he ido a Italia porque yo tengo una deuda de predicar la palabra, donde sea que no ha sido predicada esta palabra. Nótese, Pablo estaba cambiando sus vacaciones, entre comillas, en Italia por su deber y deuda de estar predicando. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos estos dos ejemplos en nuestras vidas, yo tendría que presentarme a mí mismo siempre que voy con la gente y decir, yo soy Casiel y soy cristiano. Aun si no me dijera esclavo, o sea, tengo que poner a Cristo. ¿Sí? Yo tengo que, segundo, en el ejemplo del que estamos viendo ahorita, tenía que ver que mi vida se dedica a Dios. A pesar de que yo quiera algunos placeres, si Dios dice otra cosa, yo voy por esa otra cosa. ¿Sí? Si yo tengo que ir a algún lugar, va a ser porque Dios diga. Si yo tengo que tener un trabajo, va a ser porque Dios diga. Si yo tengo que detenerme de estar cobrando ciertas cosas, va a ser porque Dios diga. ¿Sí? Pablo solamente iba donde sea que el Espíritu dijera. En Hechos 16:6 se observa esta verdad. Chequen Hechos 16:6. Pablo estaba queriendo ir a predicar. Ahora, esto es una buena acción. Ya vimos que él tiene una obligación de predicar. Pero si Dios dice no prediques, también no predicaba. Entonces, Hechos 16:6, por ejemplo, dice Pablo y junto con otras personas, estaban pasando por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. El Espíritu dijo, no vas a ir para allá y predicar la palabra. Y Pablo obedeció y no fue allá y no predicó la palabra. Entonces, noten, todo se sostiene en la vida de Pablo a lo que sea que Cristo diga, porque él es un deudor de Cristo, no de sí mismo. ¿Sí? Por eso Pablo famosamente se reconoce como aquel que su vida era Cristo. ¿Sí? Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es eso que está sonando? Ah, ok. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es Filipenses 1:22, si alguien lo quiere. Y Pablo menciona también en Romanos 14, y si quieren ahí con eso terminamos, Romanos 14, versículo 8, se pueden vayan en Romanos 14:8, utiliza la misma palabra, no, perdón, no, utiliza el mismo concepto, perdón, pero con diferentes palabras. Esa era la forma en la que tenía que decir. Romanos 14, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. ¿Sí? Es uno de los versículos más hermosos que he leído. Que he leído. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión del día de hoy? Tenemos que entregar nosotros nuestras vidas para lo que son.
Si en verdad nosotros hemos sido rescatados por Cristo, tenemos que entregar nuestras vidas para servir a Cristo en todo momento. ¿Sí? Las tenemos que entregar y les voy a dar unos tips. Primeramente, para la santificación y para las buenas obras. ¿Okay? Eso tengo que colocarlo a fuerzas, les soy bien honesto. ¿Por qué? Porque usualmente cuando una persona piensa, entrega tu vida para el propósito que Dios tiene para ella, una persona va de inmediato a ese propósito que a mí me exalta. ¿No? Una persona si siente un deseo de predicar, dice, yo voy a entregar mi vida para que yo sea el pastor superior que todos ponen atención y todos valoran. ¿No? Y eso está mal. O sea, no es nuestro primer propósito, nunca. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, les coloco dos propósitos que son principales en la palabra de Dios. Les había dicho hace rato, glorificar a Dios. Pero ¿cómo lo glorificamos? Lo glorificamos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Se acuerdan? Decía 1 Corintios 6. ¿Cómo hacemos eso? Con la santificación y con las buenas obras. Y ahorita les agrego uno tercero, pero por ahorita tengo que concentrarme en esos. Primer versículo de santificación. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Saben qué? Denme 2 segundos. Mejor Romanos 6:19, porque me quedo sin tiempo. Mejor Romanos 6:19. Romanos 6:19 dice, dice el versículo 19, dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Eso lo vamos a saltar, porque eso está en el contexto. Porque de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad, para iniquidad, así ahora, es la parte importante, presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo está diciendo, presenten sus miembros como esclavos de la justicia. Presenten sus miembros para que estén acercándose y sirviéndole a la justicia. Para santificación. Presenten sus miembros y esos miembros sométanlos a la santificación de Dios. ¿Sí? Es una primera cosa que realizo yo, que tengo que realizar, es esa búsqueda de la justicia de Dios. Tengo que buscar conocer la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Tengo que buscar la palabra de Dios para que sea renovado mi ser y sea más santo cada momento. Y tengo que buscar obrar esa santificación con buenas obras. ¿Sí? Y entonces esas buenas obras, dice Efesios 2:10, si quieren ya lo chequen, Efesios 2:10 dice, fueron creados en Cristo Jesús, hechura suya para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Entonces yo fui creado en Cristo Jesús para realizar buenas obras, para buscar la santificación y a través de esa santificación buscar obrar buenas obras. Tengo que hacer un pequeño paréntesis antes de terminar. Nada más lo hago porque el día de, creo que el miércoles, escuché una frase que no me encantó de todo, si les soy bien honesto. Y cuando escucho esas frases, me gusta incorporarla en las prédicas. Escuché una frase que era algo así como, ¿para qué vivimos nosotros? Para la gloria de Dios, claro que sí, pero también para realizar buenas obras. Hay un error bien grandote en esa oración. ¿Ustedes notan cuál es? ¿Sí lo notan? Que lo separaron. Sí. Exactamente, el error bien grandote es que nuestro propósito como tal es glorificar a Dios, pero se glorifica a través de las buenas obras. ¿Sí? Entonces no quiero que pierdan esto nunca de vista. Quiero que noten que las acciones que hacemos nosotros, cuando son realizadas en Dios, todas esas glorifican a Dios. Entonces yo, por ejemplo, ahorita se supone que esté glorificando a Dios a través de la predicación de la palabra. Se supone que ustedes estén glorificando a Dios a través de escuchar la palabra predicada. ¿Sí? Se supone que glorifiquemos a Dios a través de ser hijos y padres. Se supone que glorifiquemos a Dios a través de estar cediendo el paso a una persona,
a través de estar ayudando a los pobres, a través de estar leyendo nuestros devocionales diarios, a través de estar, ustedes continúen la lista, ayudando a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a través de estar, digo, continúen la lista, ¿no? No chismeando. ¿Ok? ¿Quién va el último? Ahora, si les dije 3 cosas para la glorificación a Dios, ¿no? Santificación, buenas obras, y el último está implícito en los que ya dije, pero necesita ser destacado. Es ir en contra del pecado. Necesito ser santificado, necesito ser hecho a la imagen de Dios y apartado de todo. Necesito realizar buenas obras. Y el lado contrario de esa moneda es que yo me aleje de las malas obras. ¿Sí? Y este es bien importante, porque este va a ser hecho claro en los siguientes versículos. Entonces tengo que traer las fuerzas. Yo glorifico a Dios, amigos, cuando me alejo de aquellas cosas que no debería estar haciendo. Entonces ahí tienen 3 herramientas para estar glorificando a Dios. Busquemos la santificación a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la oración. Busquemos realizar buenas obras cuando tenemos oportunidad y busquemos abandonar el pecado siempre que observemos una tentación, siempre que observemos un mal que está surgiendo en nuestro ser. ¿Sí? Y eso es lo que es un deudor de Dios. ¿Okay? Vamos a terminar en oración. No tengo que también escribirnos a preguntas. Y ahorita oramos. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias porque nos permites estar en este día observando tu palabra. Gracias porque a pesar de que nosotros éramos extremadamente lejanos a ti y nosotros obramos para generar toda clase de deudas en contra tuya, aún así tú pagaste por cada una de ellas con tu Hijo Jesucristo y su vida en la cruz del Calvario. Gracias porque nos entregas un nuevo deber, el deber de poder glorificarte a ti, y nos entregas también las herramientas para hacerlo a través de tu palabra. Gracias porque nos permites observar qué tan importante es nosotros buscar nuestra santificación, qué tan importante es que busquemos abandonar los pecados pasados. Ayúdanos a observar de forma pesada que si yo no cumplo con esto, estoy volviéndome más bien un deudor a la carne, al mundo y a Satanás. Y que yo vea que es importante que no responda a ellos, sino que responda únicamente a ti. Padre, te pido por mi corazón, para que tú lo moldees a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú me ayudes a observar lo importante que es ser como un verdadero cristiano. Te doy gracias por el ejemplo de Pablo y te pido que me ayudes a imitarlo, así como él imitaba a tu Hijo Jesucristo. Padre, te doy las gracias por cada una de las vidas aquí presentes y te pido porque sean enfocadas cada vez más en ti. Te pido primeramente por la mía. Te pido que nos ayudes a observar qué tan importante es esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.